Yowar, por favor, activa la cámara. No diga, ¿cómo están? La cámara la tengo activa. Ok, ahorita es que te estamos viendo. Bueno, vamos a darle inicio. Buenos días. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, le queremos dar la más cordial bienvenida al ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las Olimpiadas. En primer lugar, agradecemos a todos los que nos acompañan en el día de hoy identificarse en el perfil de Zoom con su nombre, apellido y la institución universitaria que representan. Asimismo, agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras apagados para optimizar el aprovechamiento del ancho de banda de la conexión. La actividad de hoy va a estar dividida en dos fases. En la primera vamos a contar con la participación de nuestro ponente. Una vez culminada la ponencia, tendremos la segunda fase, el espacio para las preguntas y planteamientos que a bien tengan nuestros participantes en realizar. La ponencia de hoy se titula La industria del gas natural, a cargo de Yowar Peña. Yowar Peña es un profesional con 19 años de experiencia en PDVSA Intebep, donde ha tenido la oportunidad de desarrollarse en la industria del área del gas natural. Es licenciado en Química, opción Tecnología de la Universidad Central de Venezuela, con una especialización en Ingeniería de Gas de la Universidad de Oriente, con un Magister of Science Degree in Petroleum Engineering del Instituto Francés del Petróleo. Ha coordinado y liderado proyectos de asistencia técnica especializada tanto en tierra como costa afuera, con el objetivo de desarrollar el cinturón gasífero y garantizar la producción de gas en Venezuela. Se ha desempeñado como asesor en el desarrollo de tecnologías para el acondicionamiento del gas natural. Tiene amplia trayectoria en la optimización de plantas de gas. Ha sido asesor técnico del Viceministerio de Gas. Además, ha publicado más de 50 documentos técnicos en asistencias técnicas especializadas en investigación y desarrollo en materia del gas natural. Hola, ¿cómo estás? Y les agradece apagar los micrófonos, por favor. Y ha tenido participación en eventos técnicos científicos nacionales como internacionales. Actualmente representa a Intebep como enlace técnico con el Viceministerio de Gas en la Asociación Venezolana de Gas, ABPG, y es coordinador de la Mesa Nacional de Oportunidades y Nuevas Fuentes de Gas para el Mercado Interno, y es el presidente alterno del Comité Editorial de PDVSA Intebep. Sin más preámbulos, les dejo a ustedes con el ponente del día de hoy. Por favor, apagarlo. Buenos días. ¿Ven, tiene oportunidad de ver la presentación? Allí se ve bien, Joel. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a la señora Mirla por la presentación. Nos seguimos en esta jornada de charlas. Sobre todo, bueno, gracias por la oportunidad que me están dando de conversar un rato con ustedes, tanto el Comité Olímpico bueno, como la Junta Directiva de aquí de Intebep. Adicional a la responsabilidad que tengo como coordinador técnico del equipo, me toca en esta oportunidad conversar en esta hora sobre la industria del gas natural. Inicialmente, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en uno de los eslabones de producción de hidrocarburos en la industria petrolera, como es el área de exploración. Se recuerdan, el compañero Pablo les habló de lo que era la génesis de la producción de hidrocarburos, y la del viernes, que fue la de Luis Camposano, hablamos de los métodos de exploración petrolera. Entonces estamos entrando ya en el eslabón de producción y vamos con lo que es la industria del gas natural. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la próxima hora? Vamos a ver algo, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a hablar de la cadena de valor de la industria del gas natural, vamos a hablar de lo que es el negocio de gas natural en Venezuela,
gas natural en la matriz energética mundial y aspectos resaltantes. Entonces, el objetivo de esta charla, de esta conversación que vamos a tener el día de hoy, bueno, vamos a presentar un panorama general de las industrias del gas natural. Vamos a estar enfocados en lo que es su cadena de valor, su uso, la reserva con la cual contamos, el papel que juega en la transición energética, un tema muy importante que ha sido tocado ahorita en tiempo de pandemia, y cómo estos elementos nos permiten, van a permitir ilustrar la potencialidad que tiene nuestra industria gasífera nacional. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña evaluación. Les voy a dar unos minutos para echar y leerlo, ¿no? A ver por acá. Sobre lo que yo llamaría un pretest, no es una evaluación, simplemente yo tener una noción de qué es lo que domino, lo que saben del área de gas natural. Entonces les voy a dar unos minutos para ir respondiendo algunas preguntas. Un momento acá que no veo el chat. Ok. Entonces, vamos a ir respondiendo a estas preguntas de acuerdo a lo que ustedes conozcan. O sea, no lo vean como una evaluación, véanlo como algunas interrogantes que de luego de esta charla ustedes van a tener el conocimiento. Entonces, lo comienzo a leer. Vamos a dar unos 5 minutos para saber qué saben ustedes lo que es un gas natural, qué es GLP, qué es LGN. Estoy por aquí buscando el chat para comenzarlo a leer. Ahora los chicos universitarios responder por la vía del chat que está interno en el Zoom. Gracias. Gracias, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás, Timo? Que lo comienzo a leer entonces, ya conseguí por acá el chat. Es un gas que posee metano y otros alcanos. Bien. Mezcla de gases liviano, metano, etano, propano, entre otros. Sigo leyendo. Es un hidrocarburo el gas. Excelente. Sigo leyendo. ¿Qué me pueden decir de lo que es GLP y LGN? No tengan miedo, simplemente lo quiero saber los elementos que tienen, cuánto y el conocimiento que tienen en este tema. ¿Alguien más? ¿Quién más se anima? Luis Ramírez, el gas natural es un hidrocarburo formado a ciertas condiciones de temperatura y presión. Bien. ¿Qué me pueden decir del GLP y el LGN? ¿Quién se anima? LGN es una sigla del líquido del gas natural. LP, mezcla de gases licuados presente en el gas natural. Henry, el gas natural tiene múltiples usos. Bien. ¿Cuál es la composición típica de un gas natural? Lo sigo leyendo. Vamos a colocarle otra pregunta por acá. ¿Qué es gas asociado y gas no asociado? ¿Cuáles son las reservas de gas natural? ¿Y cuál es el precio internacional del gas natural? ¿Qué información me pueden dar de estas preguntas que vemos acá? El gas natural tiene múltiples usos. CO2, agua. Adrián Zapata, mayormente por metano. ¿Qué me pueden decir lo que es un gas asociado y un gas no asociado?
Por acá me están respondiendo la GLP, Luis Ramírez, el gas licuado de petróleo, el cual es muy usado como combustible para los autos alternativos. Gilson Meneses, de la UPT Lander, LP, gas licuado de petróleo. Bien. Tiffany Stein, el gas natural tiene, ya, se me rodó. El gas natural tiene en su mayor parte metano, pero puede variar en otros componentes de etano, butano, CO2 y nitrógeno. Excelente. María Alejandra Rodríguez, composición del gas natural, principalmente metano, aunque también puede contener nitrógeno, etano, CO2, agua, butano, propano, mercaptano, trazas de hidrocarburos más pesados. Bien, principalmente conformado por hidrocarburos, a partir del metano, que suele contener también nitrógeno, etano, CO2, butano. Excelente. Gas no asociado solo contiene gas natural. Bien. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué conocimiento tienen sobre cuáles son las reservas de gas natural? Y si tienen alguna referencia de cuál es el precio internacional del gas. A ver, ¿quién se anima? Bueno, excelente. Tienen por lo menos una noción de los términos que estamos viendo acá. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué es el gas natural? Es un combustible gaseoso obtenido de fuentes subterráneas y que contiene una mezcla de hidrocarburos, tal cual muchos de ustedes lo han comentado en el chat. Principalmente metano, también incluye, por supuesto, componentes más pesados como el etano, el propano, e hidrocarburos de mayor peso molecular. También puede tener en su composición componentes que no son hidrocarburos, tal es el caso de nitrógeno, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. ¿Cuáles son sus características más resaltantes? Bueno, está en su estado natural, es gaseoso, incoloro e inodoro. Eso es muy importante. El gas por su naturaleza no tiene olor ni tampoco tiene ningún color. Sin embargo, cuando ustedes están en su casa, perciben un olor y lo identifican como gas. Eso es parte de un proceso que se llama odorización, que le agregan el metilmercaptano. El metilmercaptano es un hidrocarburo que tiene cierta característica, que es el olor que él tiene, que nos permite identificar si existe fuga para este gas, y sobre todo para el caso de tanto a nivel de proceso en la industria como en nuestros hogares, ¿no? Es más liviano que el aire, por eso en caso de fuga se disipa en el aire elevándose rápidamente. No es tóxico, perdón, pero puede producir asfixia por desplazamiento del oxígeno. Entonces, cuando hablamos de yacimiento de gas, de manera general podemos encontrar, lo que es gas asociado y lo que es gas no asociado. El origen, bueno, como vieron parte de la presentación que hizo el compañero Pablo Ricaurte, el origen, bueno, descomposición de la materia orgánica, ahí podemos tener sedimentos fósiles, biomasa, incluso como descomposición del carbón. Entonces el gas asociado es el que coexiste con el petróleo y puede estar en la capa de gas en solución. Aquí lo vemos, esta es la representación de manera gráfica de un yacimiento de gas y lo tenemos acá junto en contacto con la producción de crudo. Cuando él llega a superficie, cuando viene la producción de crudo, viene este gas asociado, que puede, como lo dice ahí de su definición, puede coexistir con el petróleo y con facilidad en superficie lo podemos separar y podemos obtener en un lado el crudo y en otro lado el gas. Y el gas no asociado, que también lo podemos conocer como gas libre, es el gas que se encuentra en yacimiento que no contienen petróleo. ¿Ve? Entonces, en la composición del gas y sus usos, ¿qué encontramos? Entonces, este gráfico nos permite hablar un poco de cuál es su composición, cuáles son los diferentes productos y cuál es su uso final. Entonces, bueno, podemos tener un gas asociado o gas libre, cual su composición principalmente es metano, también tiene, por supuesto, componentes de mayor peso molecular, que pueden ir desde etano, pasando por propano y butano,
componentes de mayor peso molecular con más de 5 átomos de carbono, y como lo había dicho, hay componentes que no son hidrocarburos, como es el caso del agua, hidrógeno, helio, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno e incluso mercurio. Todos estos componentes pueden estar presentes en la composición de un gas natural. Entonces, en su composición, el metano lo podemos encontrar, o lo podemos transportar o valorizar como gas natural que va vía gasoducto, y lo podemos utilizar para generación eléctrica. Incluso en muchas de nuestras viviendas en Venezuela utilizan lo que no han escuchado el término de gas directo. El gas directo que reciben en su residencia es gas metano. Es transportado a través de gasoducto y lo utilizamos para generación eléctrica. El metano también puede pasar por un proceso de licuefacción y podemos obtener el término que se llama gas natural licuado. El gas natural licuado es otro mundo, incluso tiene su propia cadena de valor que va con lo que es el proceso de licuefacción, transporte, entra al mundo de metaneros y lo que es el proceso de regasificación. Aquí no lo vamos a tocar en profundidad, nos llevaría prácticamente la mañana entera con hablar sobre él. Sin embargo, es un término que deben de conocer porque más adelante van a tener la oportunidad de escuchar una charla que es la geopolítica del hidrocarburo, y van a hablar de lo que es el gas natural licuado. El gas natural licuado no se transporta a través de metaneros, tiene una característica, es en la capacidad de transporte, volumen que puede transportar el metano por un proceso de licuefacción a temperaturas de menos 160 Celsius, pasa a estado líquido, y ese volumen me permite transportar 580 veces el volumen en gas. Me explico. Licúo gas, licúo metano, en este caso, tengo una unidad de volumen, puede ser 1 metro cúbico. Cuando lo llevo a su sitio de usuario final, un terminal de regasificación, ese metro cúbico me van a generar entre 580 a 630 pies cúbicos de gas. Esa es una de las características principales de lo que es el gas natural licuado. Y principalmente se utiliza para lo que es generación eléctrica. Otro de sus componentes, que es el etano, su principal uso en el área petroquímica para producción de plástico. ¿Bien? Uno de los términos que le pregunté en el pretest era los líquidos del gas natural. Es LGN. La composición típica de unos líquidos del gas natural es desde etano en adelante. Etano y fracciones más pesadas. Va de etano, en este caso, hasta la fracción C5+. ¿Bien? La composición etano va a depender del proceso, la tecnología que yo tenga para extraer esos líquidos del gas natural. O sea, la mezcla completa, que puede ser un gas asociado, un gas libre, entra a una planta de extracción de líquido, y dependiendo de la tecnología que yo tenga disponible, yo puedo obtener la fracción de etano en adelante o de propano en adelante. En nuestras plantas, en PDVSA, la tecnología que tengo no me da para obtener etano en la composición, sino a partir del propano. Bien. Entonces, los líquidos del gas natural, repito, son el LGN, son los líquidos del gas natural, y un proceso de extracción de los líquidos del gas, de una composición de gas. Principalmente es etano, propano, butano, y la fracción C5+, en nuestra industria, es a partir del propano. Otro concepto, otra terminología que les pregunté inicialmente es GLP, es gas licuado del petróleo. Su composición principal es propano, butano. Ese es el gas que utilizamos o se utiliza para consumo doméstico, son las bombonas que tenemos en nuestra casa. Incluso también lo podemos utilizar en la terminología que emplea PDVSA Gas, que es gas a granel. En la residencia lo podemos tener en un jardín, una bombona grande que van a tener en jardín, llega el camión, llena esa bombona y la hay que distribuir al edificio. Eso es GLP. Principalmente su composición es propano-butano. Otro componente que sacamos de los líquidos del gas natural es la fracción pesada de C5+, comúnmente llamada o condensado de gas natural o la gasolina natural. Y se utiliza principalmente lo que es refinería para, refinar los productos y luego es entregado al usuario final como combustible también. Entonces vieron cómo es la composición del gas, cuáles son los productos que se pueden obtener del gas. Tenemos lo que es el mismo metano para producción de gas natural licuado. Tenemos lo que es el GLP, el gas licuado al petróleo, principalmente es propano-butano.
tenemos los líquidos del gas natural, que es el LGN, que dependiendo de la tecnología, podemos tener desde etano en adelante. En nuestro caso, la tecnología cuando contamos en nuestra planta de extracción es del propano en adelante. Ahora, ¿dónde está presente el gas natural en nuestra vida diaria? En nuestras casas, como combustible para cocinar, vemos la bombonita de GLP. También lo podemos ver en la producción de plásticos, ¿recuerdan? El etano como materia prima para la producción de plástico, calzado, la borra, las velas que utilizamos para los cumpleaños y toda la variedad de productos que vemos acá. Aquí, bueno, como combustible para producirlo y en generación eléctrica. Entonces, en nuestra vida del día a día, tenemos presente el gas natural como su uso. Creo que hay un micrófono abierto. Por favor, el micrófono. Escucho aquí feedback. Continuamos. El uso de gas natural en el sector doméstico y comercial nos lo vemos para generación eléctrica. Esto es sacado de la página de Copelec. Hay dispositivos en nuestro hogar que funcionan a gas, lo que es la secadora, el mismo calentador de agua. Algunas lavadoras también funcionan a gas, aire acondicionado. En el sector industrial, el sector comercial, bueno, lo que es la lavandería y los hornos de pastelería. Hay algunos relaciones de consumo para ahorro que lo pueden ver en la fuente de Copelet. 30% de la energía consumida en el hogar por iluminación, lo que es una recomendación que ellos dan para ahorro de energía y el consumo de sus tarifas. El combustible, el gas, lo podemos sustituir en el caso de, todavía sigue el micrófono abierto. Para el sector doméstico podemos sustituir lo que es el queroseno, la leña, para generar electricidad, gas licuado, porque nosotros podemos tener en nuestra casa, o como le dije, gas metano, o el GLP, que es el gas licuado al petróleo. Este tipo de equipo, lo que es la secadora, el mismo aire acondicionado, el calentador de agua, utilizan es gas metano, en este caso, que es el que llega a gas directo. Bien. Entonces, otro de los puntos que traía para conversar era la cadena de valor de la industria del gas natural. Entonces, para producir y para explotar el campo de gas tenemos diferentes eslabones de una cadena de valor. Pero lo que tenemos es el área, la cadena de valor, en el eslabón, perdón, exploración y producción. Tenemos lo que es tratamiento y extracción, un eslabón de fraccionamiento y lo que es transporte y distribución. Entonces, ¿qué vemos en cada uno de estos eslabones? En el caso de exploración y producción, ahí vemos lo que es determinación de reservas, plan de desarrollo del campo. Ahí comenzamos a hacer lo que son los estudios con simulación de yacimiento. Ya viene la etapa de perforación y construcción del pozo. O sea, tenemos el hidrocarburo en el subsuelo y ver cómo lo sacamos, cómo lo llevamos a la superficie. Para eso utilizamos una infraestructura llamada pozo, y bueno, hay proceso, lo que es rehabilitación y mantenimiento de estos pozos. En el eslabón que se conoce como tratamiento y extracción, bueno, tenemos arriba una infraestructura para poder recibir esa producción de este hidrocarburo y darle el procesamiento adecuado. Entonces tenemos lo que son facilidades de separación, o sea, equipos que me permiten, si ese gas viene asociado o viene con presencia de agua, recordemos que el gas asociado es el que viene con la producción de crudo, entonces tengo que tener una facilidad en superficie, que se llaman, en este caso, separadores, que me permiten, como su nombre lo dice, separar el gas de cualquier líquido, que puede ser hidrocarburo o no hidrocarburo. Cuando digo no hidrocarburo es agua. Necesito comprimir, algunas veces necesito trabajar a unas condiciones de presión superior a la que puede venir desde el pozo. Segregación, cuando hablo de segregación, es manejo de diferentes corrientes que yo pueda mezclar para obtener una composición final. Hay un proceso de tratamiento, yo tengo que remover contaminantes. Recuerden la lámina que vimos que la composición del gas no es solamente hidrocarburo, también tiene componentes no hidrocarburos que forman parte del gas, pero que no me contribuyen a su poder calorífico y me generan incluso daños de infraestructura o daños a la salud. Yo tengo que removerlo. Hay unos procesos para realizar ese tratamiento que se llaman, uno es endulzamiento y el otro es deshidratación.
El proceso de endulzamiento lo que hace es remover los componentes ácidos que están en la composición del gas. En este caso es H2S y CO2. Tengo el proceso de deshidratación, remoción del contenido de agua. Todo gas se encuentra saturado en agua a las condiciones de yacimiento. Algunas composición de gas contienen mercurio. El mercurio, bueno, es nocivo para la salud y también genera problemas a nivel de infraestructura. Y lo que es el proceso de extracción, estamos en el labor de tratamiento de extracción, que es la extracción de los líquidos del gas natural. El siguiente eslabón, que es fraccionamiento, bueno, esos líquidos que salen del proceso de extracción del gas natural, estos líquidos del gas natural, entran a un proceso de fraccionamiento, como una torre de destilación, que esa mezcla de hidrocarburos líquidos me permite tener sus composiciones por separado. Y ahí vemos lo que es propano, butano, pentano y gasolina natural. Recuerden que esto me permite propano y butano tener el GLP. Y pentano y gasolina natural pasan para la mejora y la refinación de algunos productos en el área de refinación. Entonces, en el caso de tratamiento y extracción, en nuestras instalaciones en PDVSA, allá en Maturín, en Norte Monaga, tenemos planta de extracción de líquido y tenemos un complejo que se llama Muscar, que es el corazón del acondicionamiento en Norte Monaga, encarga de hacer los procesos tanto de endulzamiento como de deshidratación. En el caso de fraccionamiento, y en el estado de Anzoátegui, tenemos la planta de fraccionamiento José Antonio Anzoátegui, que es la que se encarga de fraccionar los líquidos que recibimos de nuestra planta de extracción para la producción de lo que es propano, butano, pentano y la gasolina natural. Por supuesto, bueno, todos estos productos necesitan tener su almacenamiento para su posterior venta y distribución. Y el último eslabón de la cadena de valor de la industria del gas, lo que es transporte y distribución. Entonces podemos tener transporte marítimo, eso aplica principalmente para lo que es el gas natural licuado. También a una distancia determinada pudiésemos tener lo que es el gas comprimido. Un término que ahorita no se lo coloqué para no saturarlo mucha información. En el caso del GLP, bueno, tenemos la distribución por bombonas, tenemos nuestro llenadero. También está la distribución por gasoducto, que es el gas directo que llegan a alguna residencia, que es principalmente metano. Y todo esto con la finalidad de satisfacer el mercado interno, lo que es la parte de electricidad y consumo de energía para siderúrgica y la parte de petroquímica. Tengo un resumen de lo que es la cadena de valor de la industria del gas natural. Entonces, recuerden, tenemos lo que es la cadena, el eslabón de exploración y producción, lo que es tratamiento y extracción, fraccionamiento, transporte y distribución. ¿Cómo es el negocio del gas en PDVSA? ¿Cuáles son las dimensiones de PDVSA Gas? La cadena de valor de PDVSA Gas, tenemos lo que es el área de producción, procesamiento, transporte y despacho. PDVSA Gas se encarga ya cuando el gas está en superficie. Por eso es que no ven lo que es el eslabón de exploración. Entonces, tenemos producción, tenemos el área de procesamiento, transporte y lo que es despacho. En el área de producción, ellos lo que reciben la información de la parte de exploración, entonces no se meten ahí, por eso tenemos lo que es la CDP y lo que es la facilidad de separación. En este caso, bueno, la información que les puedo dar acá, según la fuente, la BP, la British Petroleum, ellos sacan su reporte anual. Para el final de 2020, nuestra reserva era de 222,4 billones de pies cúbicos de gas. Para nuestra nomenclatura, para nuestra escala, el billón es 10 a la 12. Eso es importante tenerlo porque para los países de habla inglesa, el billón para ellos es 10 a la 9. Ellos utilizan lo que llaman una escala corta, nosotros utilizamos lo que es la escala larga. Bien. Para el año 2016, la producción nación de este gas era de 7.900 millones de pies cúbicos estándar día. Esta sigla que ven acá es millones de pies cúbicos estándar día. Estoy reportando lo que es la producción de 2016 porque la idea es que ustedes puedan, toda la información que le estamos dando acá y todas las que van a recibir en todas las charlas de información pública disponible. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, que no es información que solamente la tenemos en nuestras instalaciones de PDVSA, sino que pueden conseguirla en el intranet. El informe de gestión de 2016 de PDVSA, hasta la última revisión que tuve la oportunidad de hacer,
finales del año pasado, es el que está actualizado en intranet. Se puede meter en internet y lo pueden ver acá. En el caso de procesamiento, la capacidad de extracción de líquido de LGN, nuestra capacidad de procesamiento es 2.950 millones de pies cúbicos día. Nuestra capacidad de fraccionamiento es de 200.000 barriles día. Recuerden que, bueno, extracción, el gas natural entra a un proceso de extracción allá en el norte de Monaga para extraer el LGN. Y fraccionamiento allá en la planta de fraccionamiento de José. Tiene una capacidad para procesar 200.000 barriles día de los líquidos del gas natural. Almacenamiento, tenemos una capacidad de 2.729, de 2.000, o sea, serían 2 millones de barriles de capacidad de almacenamiento. En cuanto a transporte, ellos lo ubican en PDVSA gas, lo que es compresión, transporte de gas y lo que es distribución. Cuando hablamos de transporte de gas, sale la instalación en PDVSA a un gasoducto y luego se distribuye por diferentes ramales hacia el área para consumo, para lo que es distribución, para lo que es a sus hogares, ¿no? La diferencia son la diferencia de presión. Un transporte, podemos hablar que el transporte se realiza a unos 1.200 psi, libras por pulgada cuadrado, y la distribución generalmente se hace alrededor de 180 libras por pulgada cuadrada. La capacidad de transporte, bueno, tenemos 2.900 millones de cúbicos estándar día, los kilómetros de tubería, 5.000 kilómetros. En cuanto a despacho, bueno, PDVSA cuenta con 7 terminales marinos, cuenta con poliducto, con 8 llenaderos y de cisterna de GLP. Aquí podemos nombrar lo que es el terminal marino de José, fuente de suministro de LGN, tenemos el Guamache, la refinería de Puerto La Cruz, Carenero, Palito y Bajo Grande, la Salina. Entonces, esto es la información de la infraestructura con la cual cuenta el negocio de gas en Venezuela en nuestras instalaciones de PDVSA. Esto es una manera ilustrativa de cómo funciona la cadena de valor. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el área de producción podemos tener un yacimiento de gas asociado o un yacimiento de gas no asociado. Todos ellos, bueno, hay un pozo que nos permite sacar el fluido, llegar a la superficie, va a unas facilidades de separación, en este caso tenemos un separador. En el caso del yacimiento de gas asociado, bueno, la separación del crudo, el crudo sigue otra cadena de valor. Aquí lo que estamos haciendo énfasis es la cadena de valor y de proceso del gas. En la parte superior de este separador nos sale el gas. El gas va a lo que es la parte de tratamiento. Si recuerda, la parte de acondicionamiento, tratamiento, remoción de los contaminantes, para cumplir con algunas especificaciones. Las especificaciones pueden ser especificaciones a nivel de proceso. Yo necesito, perdón, hay un micrófono abierto. Tenemos las especificaciones puede ser especificaciones de proceso o especificaciones del usuario final, ¿no? O sea, hay que cumplir con especificaciones por calidad, por la parte de salud o por la infraestructura, porque tengo que minimizar problemas de corrosión. Los componentes ácidos que están presentes en el gas, sobre todo el CO2, en presencia de agua me generan corrosión y me dañan la infraestructura. En el caso de mercurio, cuando van a procesos criogénicos, con unas ciertas condiciones de temperatura, él puede amalgamar ese equipo, algún equipo, en este caso un intercambiador de calor, lo puede dañar. Por eso vamos a tener especificaciones de proceso y especificaciones de usuario final. Entonces, viene lo que es el tratamiento del acondicionamiento, que es la remoción de contaminantes, agua, H2S, mercurio. Luego que yo elimino esos contaminantes, voy al proceso de extracción de líquido de LGN. Recuerden que esto está en Maturín, principalmente, el LGN está en Anzoátegui, perdón, el fraccionamiento está en Anzoátegui, que es la planta de fraccionamiento de José, para obtener los productos que se derivan del fraccionamiento del LGN. Aquí tenemos acá, si recuerdan, que hemos venido hablando en diferentes láminas, los productos que salen del proceso de fraccionamiento, donde tenemos el etano, propano, butano, gasolina natural y nafta. Principalmente, ¿dónde van ellos? Bueno, recuerden que el etano es petroquímica. Tenemos el propano, que junto con el butano es de GLP, también parte del butano va a refinería y petroquímica, lo que es mercado interno. Refinería, gasolina natural y nafta, como diluente de crudo, incluso utilizan la nafta. Y exportación, también tenemos calidad de exportación. Exportamos desde José, el terminal de José, propano, butano
gasolina natural y nafta. ¿Bien? Del proceso de extracción de líquidos se generan dos corrientes. Uno son los líquidos del gas natural y uno es un gas seco. Recuerde que la composición del LGN, si recuerdan la segunda lámina que vieron, dependiendo de la tecnología, es de metano en adelante o es de propano en adelante. Por lo tanto, tiene una composición de metano y de etano, en el caso de nosotros, aquí en Venezuela, que tiene también tiene utilidad, también tiene su mercado, que es este que estamos viendo acá. Entonces, este gas seco, cuya composición principal es metano y etano, metano en mayor proporción, estamos hablando de más del 90% es metano y el resto es etano y trazas de componente con más de 3 átomos de carbono. ¿Dónde lo utilizamos? Bueno, lo utilizamos como combustible, lo que es el área industrial y doméstico, como materia prima para petroquímica, sobre todo el etano, y para la parte siderúrgica, que también es como combustible. Bien, seguimos. En cuanto a nuestras reservas, ¿cómo estamos nuestras reservas? Bueno, recuerden que lo ha comentado Daniel, también lo ha comentado los compañeros anteriores, somos el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo extrapesado, por lo tanto, nuestra mayor producción, nuestra mayor reserva de gas es gas asociado. Y la vemos aquí representada, es 82% de nuestra reserva de gas asociado y el resto es gas no asociado. ¿Y dónde están ubicados? Bueno, las de gas asociado principalmente están en tierra y las de gas no asociado se encuentran en costa afuera. ¿Cómo fue la producción de gas en el 2016? Les vuelvo a resaltar por qué el año 2016, porque era información pública disponible. De todas maneras, al final de la presentación, no lo recuerden, tengo una lámina que la traje para compartirla con ustedes, que es la producción promedio del 2021, para que vean cuánto producimos el año 2021. Aquí lo importante es ver las proporciones de la producción, cuánto produce el caso de PDVSA y cuánto produce la licencia. Esas proporciones se mantienen, lo que cambia, por supuesto, son los valores totales, ¿no? Entonces, para el 2016, la producción de gas fue de 7.900 millones de cúbicos estándar día, donde el 71% lo aportaba EIP de PDVSA, el 11% una licencia de gas. Más adelante vamos a hablar de qué son estas licencias de gas. Las empresas mixtas, 9% y PDVSA Gas, 9%. En el caso de gas, nosotros nos manejamos dentro de la industria petrolera con dos grandes negocios, que es el PDVSA IP, exploración y producción, que son los que se encargan de llevar ese gas a la superficie y de hacer el tratamiento y el acondicionamiento, y se lo entregan a PDVSA para su fraccionamiento, valorización y entrega a los diferentes clientes. Bien. ¿Cómo fue el consumo para el 2016 de esos 7.900 millones de pies cúbicos? Bueno, el mayor consumidor es PDVSA, 67%, nosotros lo utilizamos para el área de combustible y también para el área de inyección. Hay nuestros yacimientos para mantener la energía de estos yacimientos y la producción de crudo. El 31% va a mercado interno y hay unos que son transformados como líquido del gas natural, que representan alrededor del 2%. Ese mercado interno, ¿cómo está distribuido? Principalmente generación de electricidad, parte de energía para petróleo, petroquímica, manufactura, cemento, aluminio, gas doméstico e incluso gas vehicular. ¿Bien? Entonces, el primer consumidor es PDVSA, como yo le dije, para combustible y para inyección, y el primer consumidor del mercado interno es el sector eléctrico, de este gas natural. Bien, entonces, como le dije, recuerdan, uno de los que aportan a la producción de hidrocarburos, ahí hablábamos que era para el 2016, si no me recuerdo la lámina que le presenté, 11% las licencias. Las licencias es un modelo de negocio en el cual nos permite la ley de hidrocarburos, ¿no?, ceder un área de nuestros yacimientos para que sea producida por terceros. Cuando es gas, cuando el fluido o el hidrocarburo a valorizar o el área a ceder para su explotación y comercialización es gas, se utiliza el modelo de licencia. ¿Cuáles son las licencias existentes? Y de las cuales algunas de ellas ustedes deben haber escuchado,
Una de ellas es el bloque Cardón 4. Actualmente se llama una licencia Cardón 4. Está conformada por 50% cada una de Eni y Repsol. Eso actualmente está produciendo alrededor de unos 500, entre 540 y 580 millones de pies cúbicos. La otra licencia de gas, o sea, que no es PDVSA, en el caso de Cardón 4, es Hipergas, esa está en Guárico. Actualmente está produciendo alrededor de 100 millones de pies cúbicos. Tenemos como socios de esa licencia Total, Repsol, Inepetrol y OTP. Bielo venezolana, esa fue cedida como licencia, sin embargo, actualmente ahorita no está produciendo. Tenemos la otra que es Gas Guárico. Inicialmente era PDVSA con Impex, una japonesa. Actualmente hay otro negocio, está en un proceso de renovación de esta licencia, sin embargo está produciendo alrededor de unos 60 millones de pies cúbicos estándar día, y la otra lo que es Kirikiri Gas, que es Repsol con PDVSA Gas. La potencialidad de las reservas que tenemos en Costa Afuera, recuerden que nuestras reservas Costa Afuera representan alrededor del 18% del total, la vemos distribuida de esta manera, ¿no? Lo que es este bloque, o lo que en su antiguo momento se llamó Proyecto Rafael Urdaneta, este bloque tiene un excedente, estamos hablando de 9.5 billones de pies cúbicos de gas. Recuerden que billones es 10 a la 12. Nosotros siempre me gusta hacer este énfasis porque nosotros nos manejamos con escala larga, y los reportes de países de habla inglesa utilizan la escala corta. Incluso si ven esto reportado por un país de habla inglesa, van a ver la palabra trillones, que para ellos es 10 a la 12, para nosotros trillones es superior a esa magnitud. Tenemos antiguamente el proyecto Marical Sucre, 14.3 billones, plataforma del Tana, 7.3 billones de pies cúbicos, para lo que me dan un total de lo que son de la reserva aprobada Costa Afuera, la cual representan el 18% de nuestra reserva de 31.6 billones de pies cúbicos. Hay un tema que fue tocado ahorita en pandemia, que es plataforma del Tana. Ahí teníamos o tenemos yacimientos compartidos con Trinidad y Tobago. Y uno de los yacimientos de los cuales se habló el año pasado fue el Lorán Manatí, ¿no? Ahí 2010, 2011 se llegó a un acuerdo de los gobiernos Trinidad con el gobierno de Venezuela de explotar estos yacimientos compartidos de Lorán Manatí, donde el 70 en este caso que dice 74, pero entre 71 y 72% de las reservas de esos yacimientos son de Venezuela y el resto es Trinidad y Tobago. Aquí la imagen se corrió, aquí el naranja es Venezuela y el azul es Trinidad y Tobago. Luego, por las diferentes sanciones y bloqueos que hemos tenido, la empresa que estaba apoyando en este desarrollo, este yacimiento compartido, no quiso participar por la presencia de Venezuela. Mutuo acuerdo entre ambos gobiernos, tanto Trinidad como Venezuela, nos acordaron que cada uno iba por su desarrollo independiente del campo del Lorán Manatí, y el año pasado el primer ministro de Trinidad y Tobago, Rowley, el nombre no lo recuerdo ahorita, ¿no?, dentro de su proyecto de crecimiento de Trinidad y Tobago, nombró la importancia que iba a tener el desarrollo por parte de ellos del campo Manatí, que es el área que está hacia Trinidad y Tobago, y ellos hablan de que entre el 2025 deberían tener alrededor de 400 millones de pies cúbicos estándar día produciendo de ese campo, que van a alimentar a un tren de licuefacción. Recuerden que la licuefacción es gas natural licuado, principalmente metano, que actualmente ahorita tienen detenido porque no tienen gas. Nosotros, a través de PDVSA Gas con la dirección Costa Afuera, también estamos evaluando la opción de irnos a explotar también de manera independiente o conversando con ellos la mejor estrategia para explotar también ese campo. Pero bueno, vemos toda la potencialidad que tenemos en cuanto a las áreas de gas, sobre todo Costa Afuera, y haciendo énfasis en incluso algunos yacimientos que para otros países también es
de interés, en este caso Trinidad y Tobago. Bien, entonces, esto que le traigo acá es una representación gráfica de una envolvente de fase, ¿no? Un diagrama, presión y temperatura del equilibrio líquido-vapor de la mezcla de una mezcla, en este caso mezcla de hidrocarburos. No se asusten, simplemente es más fácil ver, o el objetivo de esta gráfica es presentarle la variedad de gas que tenemos en nuestro país, que ver números en diferentes tablas. Entonces, la forma de la envolvente de fase me dice que la composición, en este caso de la mezcla de hidrocarburos gaseosos, es distinta. Y esto nos permite es abarcar diferentes mercados y darle diferente valorización. Mientras más estrecha es la curva, más componentes livianos tiene, menos componentes pesados. Mientras más ancha es la curva, bueno, más variedad de hidrocarburos tiene. Por supuesto, no tendría más componentes pesados, en este caso del gas. Uno de las características de una envolvente de fase es este punto que ven aquí, que es la condición crítica, que es el punto crítico. O sea, por encima de este punto no podemos decir si es líquido o gas, no podemos identificarlo en el equilibrio líquido-vapor. Pero simplemente no se me confundan, siempre lo que quiero ver es que mientras más a la derecha de este punto, mayor cantidad de líquido, mayor componente pesado tengo en mi composición de gas. Entonces, repito, el objetivo de este es que vean la variedad de gas que tenemos en Venezuela. Esto es costa afuera, caso de Patao, que es Maricar Sucre. El caso de la licencia Carbón 4, esta que vemos acá, es la que está produciendo ahorita. Bien, y tenemos lo que es el área de gas Guárico, que es hipergas, y el área de Occidente. Tenemos toda variedad, tenemos diferentes gases con composición, tenemos diferentes ubicaciones geográficas, incluso más potencialidad. En el caso de costa afuera, ir a exportación, en el caso de tierra, ir a mercado interno con diferente valorización. Antes de pasar un gas, como en el caso de Muscar, uno de estos azules que tenemos acá, bueno, este gas tiene una cierta cantidad de líquido. Bueno, primero lo paso por un proceso de extracción, obtengo el líquido, el gas lo coloco en mercado interno, que es actualmente lo que estamos haciendo. Los líquidos del gas natural los llevo a procesamiento, obtengo propano, butano, para producción de GLP, y el resto lo puedo enviar a la petroquímica o a refinación. Entonces tenemos variedad de gases ubicados de manera distinta geográficamente, que nos da la potencialidad de nuestros recursos gasíferos. Seguimos. Ahora, todo este desarrollo de gas que vayamos a realizar, toda la explotación y producción, debe ser de alguna manera controlada. Y para eso existen algunas leyes. Actualmente, bueno, está en vigencia todavía, también tenemos un proceso ahorita de modificación, de actualización. Tenemos la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, la cual fue formulada en el 99 con su reglamento que salió un año después. Ahí nos dice cómo debemos explotar, habla también el tema de regalías para el caso de la licencia, y garantizar incluso que sea valorizado o monetizado de la manera adecuada ese recurso gasífero bajo las normativas correspondientes, ¿no? Incluso hasta no solamente la ley orgánica, sino lo que está estipulado en nuestra Constitución. En cuanto a la calidad de gas, recuerden que la composición de gas no solamente hidrocarburo, también tiene componentes, y hay una especificación en la cual hay que cumplir. Una son especificaciones de proceso, como le dije en una lámina anterior, y la otra son las especificaciones de venta de usuario final. Esas están establecidas en una resolución, la resolución 162, que habla de las normativas técnicas aplicables en calidad de gas. ¿Qué es calidad de gas? Calidad de gas se define como los rangos de propiedades físicas, químicas y condiciones de temperatura y presión del gas, que se requieren para lograr una operación de transporte confiable y segura, y satisfacer los requerimientos de especificaciones de diferentes usuarios. Entonces, la regulación, como lo dice la lámina acá, sobre calidad de gas es una estrategia para el desarrollo del sector gas, que permite garantizar la calidad de vida y los bienestar. Ahora, ¿cuáles son esas especificaciones a las cuales se deben cumplir? Aquí un resumen. La última columna son las que están establecidas en la resolución 162, y las otras que ven son ejemplos de otros países. Otros países también, bueno, también tienen sus normativas para especificaciones de calidad, como es Colombia, México, Australia, la Unión Europea, Alemania y Canadá. Entonces, ¿cuáles son los valores que generalmente se ven? ¿Cuáles son las especificaciones por las cuales hay que cumplir? Lo que es el poder calorífico. Hay un poder calorífico, lo que llaman bruto, y un poder calorífico total.
aquí en este caso estamos viendo es el bruto, hay un contenido de líquidos, esto también está relacionado con el calorífico, por supuesto, contenido de H2S, contenido de sulfuro de hidrógeno, contenido de azufre, contenido de CO2, algunos componentes internos, inertes, perdón, en algunos te especifican contenido de oxígeno, por supuesto contenido de agua, como dije inicialmente, el CO2 en presencia de agua te genera o activa un proceso de, perdón, de corrosión de nuestra infraestructura. Algunos metales, el índice de WOC es el índice que utiliza generalmente para exportación y lo que te relaciona es el poder calorífico. Te dice cuánto es la energía que me debe suministrar ese gas. Y entre otros, bueno, son lo que son las condiciones a las cuales debo entregar el gas, que son de presión y temperatura. Entonces aquí lo que hay un resumen de cuáles son esos valores. Esta información, todo lo que están viendo acá en esta charla, hay un resumen que se elaboró para la misma y la deben tener en el aula virtual. El equipo técnico ya la debe haber colocado. No es para que se lo aprendan, es para que sepa que existe una regulación, que existen unas especificaciones con las cuales se debe cumplir. Bien. El gas natural en la matriz energética mundial es un tema muy hablado ahorita, lo que es la diversificación de la energía, sobre todo ahorita en pandemia se ha dado mucho, por lo que sucedió, bueno, bajó la demanda de gas por la pandemia y hizo que se reflexionara lo que era el consumo de energía, sobre todo la energía fósil. Entonces, la reserva de gas natural en el mundo, de acuerdo a lo reportado en esta referencia que tienen aquí, la Static Review of World Energy 2020, tras la BP, dice que, bueno, que para finales, esto salió en el 2020, por lo tanto los valores que ven aquí es de 2019, para finales del 2019 la reserva mundial probada de gas era de 7.000 billones de pies cúbicos distribuidos de esta manera, donde el Medio Oriente tenía el 38% de esa reserva, 2.670, la comunidad de estados independientes, aquí está lo que era la antigua Unión Soviética, aquí está Rusia, aquí está todos estos países que formaban parte de esta Unión Soviética, representan el 31%, el resto de Europa un 2%, Norteamérica el 8% de esa reserva y así como la ven distribuida con esos valores acá. En el caso de Venezuela, según Gaceta Oficial, la número 41.648, la cual se salió el 5 de junio de 2019, dice que la reserva de gas natural son de 200,3 billones de pies cúbicos. Eso es lo que está establecido en Gaceta Oficial. Sin embargo, esta referencia, que a nivel internacional, nos da una mejor ubicación. Dice, para finales de 2019 y que se mantienen para finales de 2020, dice que nuestras reservas son de 222,4 billones de pies cúbicos, lo cual no ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, detrás de China. Por supuesto, siendo el primer país, Rusia, seguido de Irán. Dicen con 1.340 billones de pies cúbicos e Irán con 1.130 billones de pies cúbicos. Entonces tenemos una potencialidad en cuanto a reserva, estamos séptimo a nivel del mundo, tenemos toda la variedad que vimos anteriormente y contamos con una infraestructura para su procesamiento, ¿no? A nivel de Latinoamérica, bueno, Venezuela ocupa el primer lugar de América Latina y el Caribe, con el 79%, la reserva total es de 200, o en lo que es Sur y Centroamérica, de 282 billones de pies cúbicos, en donde Venezuela tiene 222,4, con el 79%. El resto lo vemos por acá. Esta tabla lo que hace resume lo mismo que estamos viendo en nuestro gráfico y cómo ha aumentado la reserva de gas de 1999 hasta el 2019. Eso es lo importante acá, la potencialidad que tiene Sur y Centroamérica, Venezuela, con el 79% de las reservas naturales de esa área. Así como existe la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también existe una organización, en este caso es un foro de países exportadores de gas, formado por 13 miembros, estos que ven acá, donde Venezuela es parte de esos miembros y existen 4 países que están en calidad de observadores. Importante de este foro de países exportadores de gas es que
Estos 13 miembros representan, escuchen estos números, el 72% de la reserva de gas en el mundo, lo que es las transacciones de gas, sea gas natural licuado, principalmente metano, es licuado y es transportado vía marítima a través de metanero, o vía gasoducto, o sea, el gas lo transportan vía gas natural licuado, vía gasoducto. Ellos representan estas transacciones, una el 51% y la otra el 53% respectivamente. Entonces, la importancia de estos 13 países en este foro de países portadores de gas. Entonces, uno de los temas que hablaron, lo que era la diversificación de la energía, ¿no? Aquí es importante, aquí no vamos a... Es importante este tema, sin embargo, lo van a ver en una sesión más adelante, que es la geopolítica del hidrocarburo, pero no está de más darle una pequeña introducción de lo que van a ver más adelante en materia de gas. Entonces, este foro de países exportadores de gas se reunieron el año pasado, sacaron unas memorias donde dicen, bueno, este es un resumen, parte de lo que ellos sacan acá, esta es la demanda de energía entre el año 2019 y el año 2050, y ellos dicen, bueno, que a pesar de que hay grupos que dicen que, bueno, que de acuerdo a ellos la energía fósil va a disminuir, no vamos a ir a solamente la energía renovables, hay otros que dicen, mira, olvídense de eso, la energía fósil no va a dejar de ser demandada, ¿no? Sin embargo, hay una realidad, o sea, hay una diversificación de la energía y se está viendo de acuerdo a proyecciones de diferentes organizaciones. Entonces, por supuesto, los combustibles fósiles se van a mantener para este estudio que hicieron de 2019 a 2050, van a representar el 71%, sin embargo hay una disminución, disminuye del 81 al 71%. Ahora, de esa energía fósil, recordemos que la energía fósil es petróleo, gas natural y carbón, la única que aumenta es el gas natural. El gas natural aumenta del 23% al 28%, que es lo que vemos en estos gráficos. En el caso del carbón, bueno, del 26 disminuye al 16, en el caso del crudo, del 32% disminuye al 27%, en el caso del gas natural, aumenta del 23% al 28%. ¿Esto por qué? Bueno, porque el gas natural tiene una participación importante en este cambio de la matriz, en esta reorganización de consumo y de generación de energía, él como combustible propio y él participando en la generación de nuevas fuentes de energía renovable. ¿Cuál es una de esas nuevas fuentes de energía renovable? Bueno, nuevas en cuanto a tema ahorita que está saliendo, sin embargo, tiene más de 20 años de desarrollo. Yo diría que un poco más, el foco es como 20 años de desarrollo como uso de energía alternativa en vehículos, es el hidrógeno. O sea, el gas natural tiene una participación importante en la generación de hidrógeno. Por eso lo digo que este aumento en la matriz no es solamente él como gas natural, sino también él como parte de la generación de otra energía renovable. Más a la próxima lámina creo que vamos a ver a qué me refiero con su participación en el hidrógeno. Bueno, y también se prevé que la demanda de esta abundante, flexible y limpia fuente de energía se expande específicamente en los mercados de Asia-Pacífico, América del Norte y Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo aumenta? Bueno, aumenta en un 50% de 3.900 billones de metros cúbicos, BMC, billones de metros cúbicos, a 5.920 billones de metros cúbicos en el año 2050. En cuanto a producción de hidrógeno, es un tema que también hasta ahorita en pandemia tuvo bastante fuerza, a pesar de que la producción de hidrógeno no es nueva, incluso así como existe un foro de países portadores de gas, también existe un grupo de países de productores de hidrógeno, donde en América Latina el que participa es Chile, como forma parte de ese grupo de países productores de hidrógeno, donde produce el hidrógeno verde. Ahora, la producción de hidrógeno se cataloga por colores, ¿no? Así es que se conoce. Tenemos el hidrógeno gris, el hidrógeno marrón, que viene lo que es del crudo y del carbón. Tenemos el hidrógeno azul, que es el que nos interesa ahorita, que es el que viene de la producción de gas natural. Por eso lo comentaba en lo que era el aumento de la matriz energética, que
Él aumenta el 23 al 28%, aumenta él por sí como gas natural y también en la producción, en este caso, de el hidrógeno azul. Tenemos el hidrógeno púrpura y el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es la hidrólisis del agua. El hidrógeno púrpura es la misma hidrólisis del agua, sin embargo, la energía que utilizan por ese proceso de hidrólisis es energía nuclear. Entonces, el consumo de hidrógeno para finales de 2020, estamos hablando que la producción fue de 118 millones de toneladas métricas, donde la principal producción, o el principal producción de hidrógeno fue el hidrógeno azul, que viene de reformado del metano. Es lo importante que tiene, la importancia que tiene el gas natural en lo que es la diversificación de la matriz energética mundial. Lo que están viendo ahora, bueno, para ese año, ¿cuánto fue el consumo? El consumo, la primera era refinación, amoníaco, y el resto disminuyendo ese porcentaje. Entonces, la idea de esta lámina es para que vean la importancia que tiene el gas natural en la diversificación de la matriz energética y el tema del hidrógeno, que es un tema muy importante. Incluso ahorita, también el tema de hidrógeno sale por, hay una competencia que se estableció, creo que final del año pasado, principio de este año, que era la fábrica de autos por energía eléctrica, que es la Tesla, con la Toyota, que sí tiene su desarrollo en utilizar como energía alternativa el hidrógeno. Tuvo la competencia entre cuál era el mejor vehículo de acuerdo a cada una de estas empresas que tenía mayor autonomía y donde, bueno, resaltó el uso del hidrógeno, una autonomía de más de 1000 kilómetros por encima del Tesla, que el mejor desempeño no llegaba a 700 kilómetros. Bien, entonces, importante cuando hablamos de gas natural es saber los precios, ¿no? Esta lámina la he utilizado yo para otras charlas, sin embargo se la traigo como referencia para que vean cómo se manejan los precios de gas natural. Existen marcadores, diferentes marcadores internacionales. A nivel de América existen dos: el Alberta, que es el más usado, es el área de Canadá, y el Henry Hub. El Henry Hub es utilizado en América Latina, es para gas vía gasoducto. El resto de los marcadores que ven acá está relacionado con gas natural licuado. Entonces, el gas por gasoducto viene del reservorio, del yacimiento, hay una conducción de costo, una facilidad de superficie, separación, tratamiento, lo colocas en un gasoducto y lo entregas. En el caso de gas natural licuado, está este proceso también de pozos, facilidad en superficie, pero hay un proceso de licuefacción, hay un proceso de transporte a través de metanero, por eso el precio es mayor. Entonces, JKM es un marcador japonés, Japan Korea Market. El TTF, Title Transfer Facility, este es holandés. Hay una referencia del crudo, ya lo vamos a hablar un poco de la gráfica. El MIGAPS es el mercado ibérico del gas, esto es Europa, y el Net Balance Point, esto es del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es los valores del precio del gas. El gas se comercializa por energía, se comercializa por millón de BTU. Entonces, dólares por millón de BTU, la equivalencia de millón de BTU, bueno, 1000 pies cúbicos generan un millón de BTU, eso para que tengan de referencia. Y en la escala de la Y, bueno, lo que vamos a ver es el tiempo, ¿no? Lo estamos viendo desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. Entonces, vimos el Henry Hub, que es nuestra referencia más cercana, cómo se va moviendo. Para septiembre estábamos alrededor de unos $5 por millón de BTU, y hasta 15 de mayo estamos tocando casi los los $10 por millón de BTU. Bien, hay unos cambios, unos puntos o unos saltos importantes en precios que se dieron el año pasado, sobre todo en lo que fue en diciembre, el mes de diciembre. Aquí hubo un aumento de los precios del gas natural y por eso, bueno, eso impactó en los precios de generación eléctrica. ¿Ya? Eso ahí hubieron muchos factores, fueron los cambios climáticos, fueron malos cálculos de almacenamiento de ellos de gas, algunos conflictos geopolíticos de Rusia entregando gas para ese mes a través de uno de esos corredores que tienen ellos. Toda esta información la deben ustedes ver más adelante, pero esto es como una apertura a lo que viene en la próxima charla.
Para diciembre, bueno, Rusia dejó de enviarle gas a Europa y por eso, bueno. Jower, 5 minutos. Por favor. Perdón. 5 minutos. Ok, ya vamos a terminar ya. Entonces, bueno, los precios de gas, está el conflicto de Ucrania, ¿cómo aumentaron? Para ese momento hubo un incremento para este mes. Y el precio que le interesa a ustedes saber ahorita, más allá de toda la información que les pueda dar esta gráfica, es que actualmente el Henry Hub está alrededor de unos $9 por millón de BTU. Bien. Entonces, bueno, en estos minutos lo que vamos es saber si aprendimos algo de las preguntas iniciales. Entonces, aperturo el chat para que ustedes vayan respondiendo las preguntas que estamos viendo acá. Entonces los leo. A ver cómo nos fue. Rápidamente, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es gas natural? ¿Qué es LP? ¿Qué es LGN? ¿Cuál es la composición típica de un gas natural? ¿Cuál es la cadena de valor de la industria del gas? ¿Y cuáles son las reservas de gas en Venezuela? Los leo entonces. ¿Cómo vas a plantear, pues? Entonces, Carlen Álvarez, el gas es una mezcla de hidrocarburos, gaseosos. Vamos por tiempo, pues, viendo que tenía entendido que era hasta las 10, pero bueno, si estamos sobre tiempo, vamos a seguir adelante, pues. Este es el LGN, LP. Por favor, si les agradezco, cerrar el micrófono. No me está permitiendo silenciar dos veces y el audio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hay unos micrófonos que están abriendo. Creo que tienen los elementos suficientes para aclarar todas estas preguntas que están acá, que era por las cuales iniciamos en la presentación. Bueno, vamos a seguir para terminar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos resaltantes que podemos sacar de lo que hablamos hoy? Bueno, el gas natural es un combustible gaseoso, inodoro e incoloro. Se añade un odorizante que es el metilmercaptano con la finalidad de facilitar su detección en caso de fuga. Los eslabones de la cadena de valor del gas natural son exploración y producción, tratamiento y extracción, fraccionamiento, transporte y distribución. El gas natural y sus derivados los encontramos en el sector eléctrico, plástico, energía para cocinar, fertilizante, calzado, ropa, artículos deportivos, entre otros. En el 2016, la producción de gas natural fue de 7.926 millones de cúbicos estándar día, donde el 67% fue empleada en consumo interno de PDVSA, un 31%, y el resto lo que era mercado interno y producción de LGN. Del sector mercado interno, el que mayor consume el gas natural, bueno, es el de generación eléctrica. Para finales de 2019, la reserva probada de gas natural reportada en el mundo son de 7.019 millones de cúbicos. De acuerdo a reportes internacionales, bueno, Venezuela ocupa el 7º lugar en el mundo de los países con la mayor reserva probada de gas natural, 222.4. La reserva probada de gas natural posiciona a Venezuela como potencia energética en Latinoamérica y el Caribe. En un periodo de 30 años nos espera que el gas natural sea un combustible indispensable que complemente la transición energética hacia el uso de energía renovable, y se espera para el año 2050 un crecimiento del 28% del uso de gas natural como energía. Entonces, bueno, esto es lo que yo les traía. Nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello, maravilloso mundo del saber. Gracias por su atención. Luego conversaré, bueno, con el equipo. Tenemos que establecer si hay una hora, cuánto es el tiempo, porque así nos planificamos lo que íbamos a presentar. Entonces, buenos días. Eso es lo que te le traía para hoy. Muchas gracias, Jower. Jower, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los yacimientos de gas condensado para el país, para Venezuela?
Bueno, el tema de los yacimientos de gas condensado es un tema que salió con respecto al bloque Cardón 4, que estuvieron por allá por Occidente. Y ese yacimiento que se llama Mío Perla, que tiene una potencialidad inmensa, bueno, la importancia es desarrollo tanto interno como el mercado de exportación que podemos abarcar por su ubicación geográfica donde está. Entonces podemos tener en un mismo yacimiento dos recursos, que es recurso como gas y el recurso como líquidos. En líquidos podemos valorizarlo dentro de nuestro mercado interno, a nivel de refinería, a nivel de incluso de, en este caso, de mejoradores con ciertos cambios, o a nivel de exportación como condensado para generar un fideicomiso que nos permita invertir en nuestro país. Entonces ahí está la potencialidad de abarcar mercados internacionales, como satisfacer demanda en mercados internacionales y de manera indirecta recursos para proyectos tanto en nuestra misma industria o Venezuela. Ahora, el tema de la característica de un yacimiento de gas condensado, bueno, aquí no lo van a ver en esta presentación. Sin embargo, estoy con toda la exposición para luego hacer cualquier consulta, conversar. Yo, bueno, por aquí hay una pregunta. ¿Por qué no se utiliza más metano para el sector doméstico del país? Actualmente, bueno, hay un déficit. Hay un déficit y un compromiso de parte de nosotros como PDVSA para suplir la demanda del mercado interno. Pero en eso estamos trabajando. Si vieron, hay varios clientes, hay una producción, tenemos una producción actual. Actualmente estamos produciendo alrededor de 4.300 millones de cúbicos estándar día. Se le está entregando a PDVSA gas a nivel de gasoducto alrededor de unos 1.800, pero la demanda es superior. Pues. Entonces, ahorita no tenemos disponibilidad para aumentar esos volúmenes, ahorita. Sin embargo, hay mesas de trabajo que están buscando nueva fuente de gas, incluso optimizar el gas que tenemos en superficie para satisfacer la demanda, sobre todo a mercado interno. Aquí veo otra pregunta. ¿Puede Venezuela convertirse en un exportador de fertilizantes? De fertilizantes, por supuesto. Tenemos la materia prima, para eso le tenemos la infraestructura en nuestras plantas de pequeño. Sí, sí se puede. Por acá, yo puedo leer una por acá, no sé si tienes una antes de, creo que la profesora María. ¿En qué consiste el endulzamiento? ¿Qué otros materiales están presentes? ¿Qué otros metales están presentes en gas natural? ¿Qué se hace con ellos al ser extraído? De acuerdo al gráfico sobre la variedad de gases que tiene Venezuela, se puede decir que Venezuela tiene una composición diferente. Bueno, vamos a empezar por la última. Sí, hay una variedad de composición de gas distintas. Hay gas que tiene mayor composición de metano. Al tener mayor composición de metano es más potencial para gas natural licuado. Hay otras composiciones de gases que tienen componentes más pesados. Eso nos permite extraer líquido e ir al mercado de los líquidos del gas natural. ¿Qué es el endulzamiento? El endulzamiento es un proceso que puede ser físico, puede ser químico, puede ser físico-químico, ambos, que lo que hacen es eliminar los componentes ácidos del gas. ¿Cuáles son los componentes ácidos del gas? El H2S y el CO2. ¿Qué metales están presentes en el gas natural? Va a depender del tipo de yacimiento. Aquí en Venezuela no hemos estudiado a profundidad los diferentes metales, sin embargo hay otros países que han reportado hasta metales que pueden entrar en la categoría de radioactivos, pero son específicos de algunas áreas. Aquí en Venezuela todavía no hemos visto eso. ¿Qué se hace con ellos a ser extraído? Bueno, habría que ver, no es Venezuela, es a nivel internacional. ¿Qué tan técnica y económicamente rentable sea aplicar ese proceso o no? Y si me conviene o no, por exigencia del proceso, retirarlos o no. Creo que respondí todas las preguntas, de ahí de ese párrafo. María Alejandra Rodríguez. ¿El gas que se quema en Oriente es posible utilizarlo? Por supuesto. Por supuesto. Ahorita ese gas se está quemando por
dos razones principales. La condición de nuestro yacimiento ha cambiado y, bueno, debido a toda la condición a la cual ha sido sometida PDVSA, bueno, nuestra infraestructura han sufrido algunos daños que necesitan mantenimiento y necesitamos ampliar esa capacidad de manejo en superficie, ¿no? Necesitamos sobre todo nivel de compresión a una cierta presión, estamos hablando de unos 450, 1200 PSI, y al tener esas facilidades, por supuesto que podemos valorizar. Incluso, esa es una de las opciones para aumentar el gas hacia el mercado interno. Utilizar parte de ese gas que principalmente es utilizado para inyección. Sin embargo, a estos cambios, como le dije, de nuestro yacimiento hay que sincerar ese volumen. Si todo ese gas aún se va a seguir inyectando, y de quedar uno disponible de que podemos emplear para el mercado interno. Entonces la respuesta es sí, por supuesto, se puede emplear. Yo, una pregunta que está por aquí también, ¿puede Venezuela convertirse en un exportador de gas natural? ¿Y por qué no lo ha hecho? Oye, preguntas como todas las anteriores, muy interesantes. ¿Puede convertirse en un exportador de gas natural? Sí, por supuesto. Incluso todo el cinturón gasífero, ¿no? Una lámina que le mostré cuánto era nuestra reserva de gas, es potencial exportación. Incluso el objetivo principal de todo ese gas del cinturón gasífero actualmente es gas para exportación. Ahorita, a través de estos nuevos modelos de negocio, que son las licencias de gas, parte del gas que tenemos en los yacimientos Mariscal Sucre van a exportación. El mercado principal ahorita es que más tenemos cerca, o el potencial es Trinidad y Tobago, pero sí podemos y hacia allá vamos. Incluso nosotros como PDVSA estamos evaluando las diferentes opciones para exportar ese gas, vía con una licencia o vía por esfuerzo propio, a través incluso de, que no lo nombré aquí, que son las unidades flotantes, ¿no? Son barcos que te permiten procesar el gas en mar y exportarlo. Pero sí podemos hacerlo. ¿Por qué no lo hemos realizado? Bueno, lo que es el desarrollo costa afuera, o sea, no es igual que el desarrollo de gas en tierra, ¿no? Tiene otras consideraciones, la cual, bueno, Venezuela ha ido aprendiendo en todo este tiempo. Y bueno, ahorita también lo que fueron las condiciones económicas, bloqueo, pone cuesta arriba ese tipo de desarrollo. ¿Qué requiere Venezuela para diversificar esa producción de gas? Principalmente inversión, porque tenemos el talento humano, tenemos el conocimiento, tenemos el recurso. Entonces, con una buena estrategia de inversión, podemos diversificar esa producción. A ver. Lo sigo leyendo. ¿Alguna otra pregunta que leas por ahí, Daniel, que se me haya pasado a mí? ¿Existen proyectos de inversión? Sí, por supuesto que existen. Están en propuesta, se están planteando las estrategias para buscar socios, para buscar inversionistas. Pero sí existe. Incluso estamos ahorita engranados tanto con el sector, diferentes representantes del sector privado para apalancar todos esos proyectos. Esa pregunta es Henry Ostariz de la UPT. Te escucho, ¿Qué otro uso se le puede dar al GLP en la industria que no sea llenar bombonas? En algunos casos, dependiendo de la configuración que tenga, lo puedo utilizar para la parte vehicular. Puedo utilizar como energía diferente a la gasolina o gas metano comprimido a una cierta presión, o también puedes utilizar GLP. Ese es el uso que le podía dar en la industria. El GLP, recuerden que es propano-butano, o sea, pudiese emplearlo no como GLP, sino como propano, que puede ser utilizado en materia prima para la petroquímica. Sigo leyendo, sigo escuchando. Déjame revisar por acá arriba si se me pasó alguna.
Lo sigo escuchando y sigo atento. De todas maneras, buena parte de esta información la tienen en su resumen, la tienen en la presentación, y como le dije, o sea, no solamente yo, sino todo el equipo que está participando en este tipo de charlas están con la disposición de discutir o ampliar y aclarar dudas que puedan tener en cada una de estas ponencias. ¿Alguna otra pregunta, Daniel, del equipo? No, por aquí estamos bien. Eso es todo lo que me ha llegado. Gracias. Bueno, Mirza, gracias si a quieres. todos. Lo sigo leyendo. Lo que me gustaría, las personas, los anfitriones, si me pueden enviar la copia de este chat, el archivo que genera Zoom, para nuestro Sí, registro, John. tanto de esta Cuenta, como de la anterior y para todas las que vengan. sí, cuenta con ello. Eso se está compartiendo. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer a todos y a todas. Hay una pregunta adicional de María Alejandra Rodríguez de María Unimed. Alejandra Rodríguez, Unimed. En Cardón 4 se proyecta aumentar la capacidad dado el potencial que se tiene. Vamos a tratar de explicártela así. Ahora, la licencia, cuando se cede una licencia, se cede con un plan de explotación del área que se le entrega, ¿no? Y ese plan de explotación, por supuesto, cada cierto tiempo se va a revisar. Entonces, la licencia tiene de Cardón 4 una vigencia alrededor de unos 20, 25 años para una producción final, de acuerdo a un plato de producción, hasta 1.200 millones de pies cúbicos estando arriba. Ahora, ellos ahorita tienen una capacidad instalada para producir de 580 millones de pies cúbicos estando arriba. ¿Pueden seguir aumentando? Sí, por supuesto. Incluso el proyecto es hasta 1.200 millones de pies cúbicos en diferentes etapas. Esa etapa es un plan que se discute entre la licencia y el ente que hace seguimiento, en este caso el viceministerio. Ahora, tenemos que ir de la mano, ¿no? ¿En qué sentido? De que si ellos aumentan la capacidad de producir, aumentan de 580 millones, por decir tu número, a 680 o 750 millones de pies cúbicos, nosotros que somos el cliente, porque el gas lo recibimos nosotros, lo recibe PDVSA Gas, tenemos que tener la infraestructura para recibir ese gas. Entonces ahí tenemos una debilidad, porque la otra opción es que acordemos lo que es la exportación de ese gas. Pero ya es otro tema que va a nivel de gobierno, a nivel de control de licencia, estratégica y análisis incluso geopolítico. Pero Cardón 4, por supuesto, sí, tiene hasta capacidad y permiso para aumentar su capacidad de producción hasta 1.200 millones de cúbicos. ¿Lo pueden hacer ahorita? Sí, sí lo pueden hacer. Incluso ellos tienen un proyecto por aumentar de 580 a 625. El problema es que esa diferencia en gas, nosotros ahorita no contamos con infraestructura para manejarla. Entonces estamos trabajando en eso. A la orden. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y todas por su interesante y enriquecedora participación, y muy especialmente a nuestro ponente del día de hoy, Yowar Peña, por el desarrollo de la ponencia, el gas, la industria del gas natural. Presentación con la que continuamos nuestro ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las primeras Olimpiadas de Petróleo y Gas. En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y del Comité Olímpico de las primeras Olimpiadas Universitarias de Petróleo y Gas, agradecemos la participación de todas y todos en este ciclo de formación, no sin antes invitarlos a participar en la ponencia del día de mañana, martes 7 de junio, titulada Producción de Petróleo, la cual será dictada por María Alejandra Alvarado, en el horario de 8 a 10 de la mañana. Agradeciendo a toda su participación y deseándoles que tengan un feliz día. Se despiden de ustedes, este equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego, pues gracias y buen día.